Bueno, continuamos con el estudio de las 7 quejilot, o las 7 iglesias del libro del Apocalipsis, y hoy vamos a seguir con la tercera carta que ha sido dirigida a la quejila, a la congregación de Pérgamos. Vamos a leer de Gicalú, libro de Revelación, vamos al capítulo 2 y vamos a buscar la quejila de Pérgamo. Sabemos, hermanos, que estas 7 quejilot existieron en el tiempo del apóstol Juan. Y sabemos que en su sentido espiritual, esta quejila, como todas las demás quejilas, tienen un significado muy profundo para nosotros. Sabemos que estas congregaciones, estas 7 quejilot que existieron hace 1000 años, ¿sí?, son el reflejo de toda la historia de la iglesia, o sea, de la quejila de nuestro amado Yeshua. Y sabemos que el propósito es revelar, ¿sí?, que hay 7 clases de personas. Cada una de estas quejilot revela o representa un tipo de persona. Por eso que son 7, y esas 7, claro que ese es el número, ¿verdad?, el número perfecto. Sabemos que Yeshua lo que está haciendo es revelando 7 tipos de personas, 7 tipos de caracteres que se encuentran dentro de estas 7 quejilot, ¿sí? Tremendo. Sabemos que misterios en eso. A través de la historia, ¿verdad?, estas 7 quejilot lo que tratan siempre de enseñarnos es la mente, llevamos a la verdad, porque eso es ese es el punto de Yeshua, que siempre nosotros podamos llegar a la verdad, ¿sí? Y podemos ver que estas 7 quejilot, de las 7, 5 fueron reprendidas. Una fue animada porque se encontraba en una situación severa de persecución, ¿sí? Y hay una de estas 7 quejilot donde dice Yeshua que él ha abierto una puerta para que ella logre escapar de la tribulación que viene. Y hay otra, que es la última, que es la de la Laodicea, que es en la que se va a encontrar la mayoría de lo que hoy conocemos como la quejilá de Yahshua. ¿Estoy explicando? La Odisea. La Laodicea es la que va a pasar por el martirio, va a pasar por la gran tribulación. Y la de Filadelfia, cuando llegue el día que la estudiemos, vamos a ver que esa va a ser la que Yahshua va a guardar de pasar por la tribulación, ¿sí? Entonces vemos que hay 7 quejilot, 5 son reprendidas, una es animada y la otra se le dice: yo he abierto una puerta delante de ti. O sea, que esa sabemos que Yahshua, por algún motivo, Yahshua la va a sacar o sea, no va a tener que pasar el martirio de la gran tribulación. ¿Alguna de esas quejilá nos representa a nosotros? Pues eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Bueno. Porque fíjense, miren, la iglesia de Éfeso, el mensaje fue que había dejado su primer amor. Y vemos que dentro de la quejila eso ha pasado muchas veces. Muchos amaditos por alguna razón se han desanimado, han perdido, ¿cómo se dice?, el interés. Por alguna razón. ¿Y qué pasa? Se han entrado en un estado de enfriamiento. ¿Y qué? Y muchos han ido atrás. Muchos han tenido la bondad de Yahweh y de Yahshua que los ha traído de vuelta, pero muchos ya no vuelven, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la desmida. Esa desmida representa a la quejila que pasa por el sufrimiento, ¿sí? Porque como ya lo estudiamos antes, ¿sí? Entonces, la que vamos a estudiar hoy es la quejila que necesita arrepentirse. Y vamos a ver por qué esta quejila tiene que arrepentirse. Entonces, si seguimos buscando cada una de esas quejilas, por ejemplo, la quejila... Sí, tradúzcamelo en español. La congregación. La iglesia o la congregación. Ya. Sí, es que a veces me olvido decir, ok. La congregación, ¿sí? Bueno. Entonces, si miramos la congregación de Tiatira, vemos que son las iglesias. es reprendida. ¿Por qué? Porque dice
que tú tienes en medio tuyo, dice, tú tienes a una mujer que es una falsa profetisa. Y eso estamos viendo hoy estamos viendo mucha falsedad dentro de muchas congregaciones. Entonces hay otra congregación, como yo les dije, la de Filadelfia, que a esa, por haber sido paciente, por haber perseverado, dice que a esa le va a abrir una puerta, un escape. Entonces, la última, la de Laodicea, que es la que va a ir ahora en este último tiempo. Esa es la última. Entonces, esa es porque es tibia. Es una emuná tibia, una fe tibia. Y eso le va a costar mucho. Y eso va a hacer que tenga que pasar por la grande tribulación. ¿Ven? Entonces, vemos cómo esos 7 mensajes a esas 7 congregaciones es el reflejo de los 1000 años de historia de la quejida, desde que fueron establecidas hace 2000 años allá en Asia Menor, o sea, lo que hoy se conoce como Turquía. De hecho, hacen excursiones a Turquía donde a usted lo llevan a esos lugares donde una vez existieron estas congregaciones. Están ahí para dar testimonio de que sí existieron en algún tiempo de la historia. Entonces vamos a estar hablando por un momento acerca de la congregación de Pérgamo. Estamos en el capítulo 2 del libro de Revelación, ¿sí? Y empezamos en el versículo 2. Esta carta solamente tiene 7 textos, ¿sí? Sí. Pero esos 6 o 7 textos, uno podría hacer 20 mensajes acerca de, con esas 7 escrituras. Usted puede predicar muchas, porque tiene mucha tela para cortar, pero nosotros no vamos a estar aquí porque salimos aquí el domingo por la mañana y no vamos a hacer eso, ¿no? Pero solamente vamos a mirar por encima lo que este mensaje que Yeshua le da a esta congregación y cómo eso también nos afecta. Recuerden que cada mensaje, a cada quejida, tenemos nosotros que ubicarnos, porque muy bien podemos estar nosotros dentro de esa quejida. Y esto es un despertar, esto como que nos da un toquecito de gente. El tiempo de... el tiempo de... En donde debemos, sí, donde nos sentimos, pero donde debemos de estar. En Filadelfia. Eso es lo que nos enseña, estos mensajes, eso es lo que nos enseña. ¿Dónde estamos ubicados y dónde es que tenemos que estar ubicados? Porque estar ubicado aquí, cuando estamos supuestos a estar acá, eso es una cosa diferente. Entonces vamos a entrar ahora a la lectura y empezamos, ¿verdad? Aquí en el verso 12, donde dice que escribe al mensajero de la asamblea en Pérgamo. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces vamos a ver quién es ese, y ya sabemos que es Yeshua, ¿no? Entonces vemos que se dirige al anciano o al pastor o al dirigente de esta congregación, ¿no? Y él le habla en una forma bien enfática. Le está diciendo, mira, el que tiene la espada aguda de doble filo es el que está diciendo estas palabras, ¿no? Pero vamos a ver primeramente, vamos a primera de Pedro 5, vamos a ver acerca, qué es lo que nos dice Pedro acerca de esta espada de doble filo. Primera espada de Pedro 5. Primera de Pedro 5, y vamos a leer ahí del 1, yo lo leo rapidito, en lo que nos ubicamos, y esto es lo que dice el apóstol Pedro. A los ancianos entre ustedes les exhorto yo, anciano, también con ellos, testigo de los sufrimientos del Mashiach y también participante de la Tiferet que se ha de revelar. Dice, apacienten el rebaño de Yahweh que está a cargo, cuidándolo no por obligación, sino de buena voluntad, según el ojo, no por ganancias deshonestas, sino de corazón. Dice, no teniendo dominio sobre los que están a su cargo, sino como ejemplo para el rebaño. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la inmarchitable corona de gloria. Ok, aquí lo que queremos enfatizar es la responsabilidad que tiene
sea un anciano. Aquí Pedro dice que anciano él mismo, ¿sí? Pero sabemos que Pedro fue un apóstol, él fue líder en Jerusalén de cuando se estableció la Quejilá allá con Jacobo y con Juan. O sea que Pedro está hablando de un hombre que tenía mucha autoridad en el primer siglo. Él fue uno de los del círculo íntimo de Yeshua, ¿sí? O sea que Pedro hablaba con autoridad. Dice que los enfermos hasta con la sombra de Pedro se sanaban. Dime si Pedro, dice la sombra que cuando sacaban los enfermos a la calle pasaba Pedro y la sombra sanaba. Mira el poder que Pedro y Yeshua le había dado, ¿sí? Entonces, Qué rico ser así. ¿sí? Y aquí, ¿verdad? Pedro nos dice la responsabilidad que tiene un anciano, o un pastor, o un roero, como se llame, tenga el título que tenga, la responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Por eso es que Yeshua habla directamente a los ancianos, porque los líderes. toda esa gente están sobre tus hombros. Tú estás encargado de hacer el trabajo que yo te he enviado a hacer. Tremendo, que es guiar. Qué El trabajo responsabilidad. de los pastores, de los maestros, de los líderes, es que es ser un pastor. O sea, así como el pastor lleva las ovejas, también el líder tiene que llevar, ¿verdad?, a su feligreses, ¿no? Y ahí le está recordando. Y dice que para los que hacen este trabajo, ahí lo dijo, dice que hay una recompensa, dice que hay una corona. ¿Usted leyó hasta qué texto? Del 1 al 4. Yo quisiera sí, leerlo en este. Y dice, el 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la inmarchitable corona de Tiferet, o sea, de gloria. Sí, Voy a leerlo acá en esta versión. Sí. Mire lo que dice del 1 al 5 de Primera de Pedro. Dice, quiero aconsejar ahora a los ancianos de la congregación de ustedes, que yo soy anciano como ustedes y testigo del sufrimiento del Machía, y que lo mismo que ellos voy a tener parte en la gloria, en la cabot que ha de manifestarse. Cuiden las ovejas, le está diciendo a los líderes, cuiden las ovejas de Yahweh, no son de ellos, es de Yahweh, que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad como Yahweh quiere y no por obligación. Su trabajo, voluntad, que es obligación, ni por ambición de dinero. Tremendo, ¿no? Realicen su trabajo de buena gana, no como si ustedes fueran los dueños de lo que está a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así cuando aparezca el roe principal, el pastor principal, que es Yahshua, ustedes recibirán la corona de la cabot, una corona que jamás se marchitará. ¡Qué tremendo!, ¿no? Eso para que ustedes vean qué tremenda responsabilidad uno tiene sobre los hombros. Esto no es cualquier trabajo. Tremendo, Padre. Padre. Nuestro patrón, nuestro jefe, es el que manda, que gobierna el universo, gobierna todas las cosas, imagínense. Así es que, y tristemente vemos que muchas personas en este tiempo han usado estas posiciones para lucrarse. Imagínense que no por ambición de dinero. ¿Y cuántos pastores no hay que se llenan? ¿Cuántos se lucran? La mayoría. ¿Sí? ¿Cuántos viven a expensas de la pobre ovejita? Como dice que lo único que quieren de las ovejas es la lana, o sea, lo que quieren es pero el porque billete. dejan el amor. Claro. Lo real. Porque sí. A O un sea lado, que realmente pues podemos decir que en este tiempo final yo diría que no son muchos los que verdaderamente están haciendo este trabajo, como dice Yeshua, que lo hagan de corazón, sin ningún interés, no apropiándose como si uno fuera el dueño, el mandamás, no. Ustedes pertenecen a Yahshua, pero ya no pertenecen ni a mí ni a ningún hombre. Pero vemos que entonces Yahshua le tiene los opuestos a todo esto. Porque ellos ahora, yo digo, que los que se lucran y se benefician por su propio interés, como Yeshua dijo, ya ustedes tienen su recompensa. Ya ustedes, lo que les va a tocar, ya lo están cogiendo ahora. Cogieron edificios, carros y barcos y aviones. Hágale. Lo que les tocaba. Carros, edificios, aviones, cuentas de banco. Sí, ya ustedes
Pero cuando yo llegue a ese Eso es, otro, ahí sí como dice el Celia, eso lo tengo por basura. ese es otro cuento. Bueno, para poder entender, ¿verdad?, donde se encontraba esta congregación, vamos a mirar unas cositas. Por ejemplo, mira, esta congregación se encontraba en una provincia romana, porque sabemos que Roma en ese primer siglo era el imperio que controlaba casi la mitad del mundo, y este sitio era una ciudad que había sido tomada por Roma, ¿sí? Y esta ciudad era tan moderna que muchos de esos emperadores, ellos consideraron una ambición grande de hacer de Pérgamo una segunda Atenas. ¿Por qué? Porque ahí en Pérgamo, primeramente, había una librería, una biblioteca, que en ese entonces eso era algo extraordinario. Tenía más de 200,000 rollos, lo que decimos libros, ¿sí? Hechos de papiro, no de papel, de papiro, ¿sí? Bueno, ahí se encontraba el centro, o sea, ahí había un edificio que era el edificio de Zeus, que ese edificio para ese entonces medía 36 metros por 34 metros, 36 por 34, y ahí era donde se le daba culto sagrado a Zeus, ¿sí? Ahí había un hospital que era un edificio que se consideraba como un hospital, y este hospital era sagrado y era muy popular porque ahí se practicaba medicina, era como un hospital, pero que la medicina que se practicaba ahí era a base de brujería, de magia y de cosas de superstición y cosas esotéricas, ¿sí? Entonces el hombre que estableció eso, él se llama, un nombre que casi no puedo mencionar, se llama Eclepsio, que lo llaman el padre de la medicina, ¿sí? Y este señor, cuando él estableció este lugar de medicina, eso lo hicieron como un santuario. Entonces a él lo llaman el dios de la medicina, ¿sí? Lo pusieron, porque en ese tiempo todo el mundo los hacían dioses, los hacían deidades, ¿no? Y este señor, por lo que él hacía en la medicina, lo llamaron, ¿verdad?, el dios de la medicina. Y lo más interesante es que este señor usó un emblema que hoy todos nosotros lo conocemos. Él usó una serpiente enrollada en un palo como el logo de la medicina, de lo que él reflejaba. Todavía está eso. O sea, que cuando ustedes vean esos lobitos, acuérdense de Eclepsio, Pérgamo, el hospital ese que la medicina era brujería, magia, y este señor, él se identificaba con el logo de una serpiente enroscada en un palo. Qué tristeza que la medicina la utilicen con ese logo de eso tan feo, ¿no? Sí, está Sí, claro, lo tiene. Cuando ustedes vean ese lobito, recuérdense De Eclepsio, de este señor de medicina y y la de de- Pérgamo, ¿sí? Entonces, algo justicia interesante es que una pasó en esta verdad. ciudad fue que en ese entonces los rollos que se escribían se hacían de papiro. El papiro era una caña que crecía a las orillas del río Nilo. Entonces eso se sacaba, eso se secaba, eso lo procesaban y ahí hacían el papel donde era que se escribía en el papiro, ¿sí? Pero esta gente de Pérgamo, ellos fueron un poquito más adelante y ellos desarrollaron un sistema que en vez de usar el papiro, que el papiro pues solamente dura cierto tiempo, ellos empezaron a darse ingenio usando pieles de animales, como piel de cabra. Entonces empezaron con la piel de cabra, la procesaron de cierta manera y empezaron a escribir y se dan cuenta que eso era mucho mejor que el papiro, ¿no? Y desde ahí entonces ellos empezaron a escribir en los pergaminos, en la piel. en la piel de cabra, ¿sí? Entonces, algo que esta ciudad de Pérgamo era muy popular, por eso era que estos emperadores querían hacer la segunda Atenas de Pérgamo, porque ahí la gente era muy culta, era muy estudiosa, más de 200,000 papiros. Ahí la gente tenía un panel para rato. Y la gente, pues sí, de por sí, la mayoría de la gente, ellos les gustaba ir a la biblioteca e instruirse. Eso es lo que uno hace, ¿verdad? Cuando uno quiere aprender algo de cualquier cosa, usted va a la biblioteca y usted lee y usted se informa y usted aprende. Pues esta ciudad era muy culta, era muy culta, era una ciudad muy estudiosa.
Y también, como allí se encontraba el gran altar a Zeus, y sabe que Zeus en la mitología griega, Zeus se conocía como el dios del cielo y del trueno. O sea que Zeus era como decir lo máximo entre los dioses. La mitología griega, Zeus, usted sabe que ese es el duro ahí, ¿sí? Entonces, aparte de eso, esta ciudad de Pérgamo, los emperadores de ese entonces, ellos siempre tendían a hacerse deidades ellos mismos. Ellos exigían que el pueblo Los endiosaran. sí, ellos Los idolatraran. ellos demandaban, ellos tenían un día que ellos demandaban una adoración absoluta. Ahí ellos eran dioses y bueno, póngale sello, ¿sí? Entonces vemos que esta ciudad se encontraba en ese lugar donde verdaderamente la situación era un poquito difícil para ellos. De hecho, en Berlín, en Alemania, la ciudad de Berlín tiene un museo. Y lo que estos alemanes hicieron fue que ellos hicieron una réplica del templo de Zeus, una réplica. Y lo llevaron a la ciudad de Berlín y ahí lo tienen en una exposición, ¿sí? Y le pusieron el museo de qué? El museo de Pérgamo. Museo de Pérgamo, porque trajeron muchas de esas cosas de ese tiempo. Tremendo. Ellos las trajeron y las tienen ahí. Mejor dicho, continuidad de la idolatría. Que ellos continuaron en cierto modo con esa idolatría de hace 2000 años, ¿no? de esta mitología griega, ¿sí? Entonces vemos que, porque este señor Hitler, una cosa que él hizo cuando Hitler quería conquistar el mundo, él a los países que iba, él se robaba las cosas, las pinturas, todo lo que era de valor, él quería, porque él quería hacer de Alemania como el centro del mundo, quería que Alemania fuera grande, quería ser una raza que durara 1000 años, perfecto, o sea, entonces Hitler hacía estas cosas, y ahí una de esas cosas que Hitler se llevó, pues fue una réplica de ese museo. Porque como para de Zeus. Hitler, él decía que la raza alemana era pura, 100% pura, entonces él quería que todo el mundo fuera de alemanes, ya que era raza pura y duraba más, y él decía que los alemanes tenían un IQ, una inteligencia superior a la de los demás. Sí. Por eso es que él era como tan nacionalista, como que alemanes y alemanes. Hitler, Y aún sabiendo que él tenía raíces judías, Sí, porque claro. él no era del todo alemán. Ajá. Sí, Hitler era, Tremendo. ¿qué cosa? Que tenía Tremendo eso. tenía sangre también judía. Ajá. Y algo que Hitler quería era ser una raza suprema. En Alemania, si tú no tenías ojos verdes o azules, pelo rubio, estaba el problema. Hitler acabó con los gitanos, con los judíos, con los que eran homosexuales, porque Hitler odiaba a los homosexuales. Hitler quería exterminar cualquier persona que no cumpliera su propósito, había que eliminarlo. Porque él quería una raza superior, el que ellos querían dominar el mundo. Y de hecho, si él hubiera sido un poco más inteligente, quizás él no hubiera logrado, porque él tenía todo para conquistar el mundo. Pero después hablamos de eso, que él falló, ¿sí? Amén. Entonces, volviendo a la ciudad de Pérgamo, ¿verdad? Vemos que esta carta empieza de una manera enfática. Le dice que tiene la espada que de doble filo, la espada aguda, de doble filo, ¿no? Dice, es el que dice esto. Vamos a Hebreos capítulo 4 para tener una idea acerca de lo que es esta espada, ¿sí? Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, vamos a leer aquí unas escrituras. Hebreos 4. Y vamos a leer el texto 12 y el 13. Llama llamadita, a ver qué dice. 12 y 13. Sí, texto 12 y 13. Dice capítulo 4 de Hebreos 12 y 13. Porque la palabra de Yahweh tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de 2 filos. Y penetra hasta más profundo de la nefes, del alma, y del rúa, del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Y somete a juicio a los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ustedes también? 13. El 12. 12, Sí. ya. Ok, ya lo tiene. ¿Sí? Entonces vemos lo que Yahshua le está tratando de decir a esta congregación, especialmente le está hablando primeramente al anciano, al que tiene la responsabilidad de guiar y dirigir a este pueblo que estaba ahí, ¿sí? Y le dice, mira, esto es lo que pasa, yo sé
cómo ustedes piensan, yo sé qué es lo que está pasando. Y si vamos en el texto 16, él le dice, ¿ve? En el contexto, él está diciendo que yo voy a usar esta espada contra ustedes, ¿sí? Si ustedes ¿qué? Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no hacen ¿qué? Teshuvá. Dice, yo voy a usar, leemos el texto 16, ¿lo vemos? Sí. Lean. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. O sea que Yahshua dice, yo vengo con todo. Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no cambian sus caminos, yo vengo con todo lo que yo tengo y eso no va a ser muy grato que digamos. Ese no va a ser un día muy contento, ¿sí? Entonces sabemos, ¿verdad? Que la espada hace tres cosas. La espada corta, divide y separa. Y eso es lo que Yahshua dice, cuando yo venga, yo voy a hacer eso, yo voy a cortar, voy a dividir y ¿qué? Lo separa. Y voy a separar. Voy a hacer eso. Rompe ya. Si ustedes no se arrepienten, si no hacen, Tremendo. si no hacen teshuvá, ¿no? Entonces leemos, vamos al 13 ahora y dice, yo conozco dónde habitas. De Higaú. Recuerda que estamos en el capítulo 2. Estábamos en Hebreos. Y vamos del 12, vamos a ir del 12 al 17. Bueno. Y ahora vamos al 13. Vamos al texto 13, donde dice, yo conozco dónde habitas. ¿Dónde está el trono de Hasatán? Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien mataron entre ustedes, donde mora el Satán. ¿Cómo dice la llamadita? Tremendo. Debe. Dice el 13, yo sé que vives donde Satanás tiene su trono, o sea, en esta tierra, ¿no es cierto? Sin embargo, sigues fiel a mi causa. No has dejado de creer en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, lo mataron, en esa ciudad donde vive Satanás. Ok. Primeramente, Yahshua les deja saber a ellos que él estaba consciente de dónde ellos estaban, dónde estaban ubicados ellos, porque él les recuerda, yo sé dónde están ustedes. ¿Ven? Dice, allí está el trono de Hasatán. No es como cuando leímos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 7, cuando Job se presenta, cuando se presenta a los hijos de Yahweh y aparece Hasatán, y Yahweh le pregunta, oiga, ¿tú de dónde vienes? ¿Qué dijo? De pasear por la tierra, me lo guiaron por ahí. Aquí no, aquí dice que Hasatán, dice donde está el presente, ahí está el trono de Hasatán, ahí donde está todo su poder, todo su dominio, desde ahí es donde, ese es el centro de operaciones de él, de ahí es donde él se proyecta a las naciones, y le dice, y Yahshua le dice, yo sé dónde tú estás donde está el trono de Hasatán, o sea, no es fácil donde tú estás, no es cosa fácil, dice, ¿sí? Dice, no era simplemente, ¿verdad?, que el enemigo se paseaba, ahí era donde él habitaba. Y además de eso, recuerden que ahí, aparte de que está el trono, recuerda que ahí estaba, ¿qué? Ahí estaba, ¿cómo se dice? Ahí estaba el emperador que le mandaba adoración, ¿sí? Ahí estaba el centro donde adoraban a Zeus. Ahí estaba el centro donde adoraban al dios de la medicina. O sea, vemos que donde estaba esta congregación ubicada, literalmente estaba dentro del terreno del enemigo. Estaba dentro de un campo de batalla ruhaní, o sea, espiritual. Solamente nos podemos imaginar cómo se puede sentir uno. Es como si yo dijera, bueno, Ceci, Viviana, Rubiela, Mari, bueno, empaquen la maleta que nos vamos a ir a un viaje misionero, vamos a convertir este sitio. Vamos para Bogotá. Ah, qué chévere, vamos para Bogotá a convertir a esta gente, sí. Y exactamente nos vamos a meter al cartucho, así que prepárense. Ay, padre, qué susto. ¿Ustedes se imaginan que nosotros en el cartucho tratando de hacer esto? Pues eso les da una idea de dónde era que se vaya la niña acá. Ella feliz.
No, ella también la llevamos para allá, ya no se queda, ella también está con nosotros. Ella va para a allá. Las que doy, yo no me las Nos vamos para el cartucho allá. Ahí era donde estaba. Aquí en la cueva del humo. Sí, ahí es donde Vamos estaba también. esta quejila. En el Aquí la cartucho. cueva. Entonces vemos que a pesar de todo esto, que donde estaba ubicado, ¿verdad? Este grupo, esta quejila, no sabemos cuántos miembros tendría. Yo asumo que no eran grupos grandes, porque en ese tiempo, especialmente donde había provincias romanas, donde había mucha idolatría, ¿sí? Entonces era difícil, por sí mismo era difícil ya permanecer, ¿sí? en el servicio a Yahshua y a Yahweh, pero aquí nos dice que ellos estaban ahí, metidos ahí en medio del terreno del enemigo. Entonces yo me imagino que el grupo que había en ese entonces no serían grupos grandes, me imagino yo, por la cuestión de las persecuciones, lo que sufrían a causa de servirle a Yahshua, del nombre, sí. Nunca ha sido fácil, ¿no? Nunca servirle, Yahshua lo dijo, habló de una puerta estrecha, de un camino angosto, habló de un madero. Siempre Yahshua decía, ¿tú quieres seguirme? Piedras. Coge tu madero, coge tu madero y sígueme. ¿Tú quieres seguir? Camina por ese camino estrecho, ¿no? Sí, entra por esa puerta angosta. Yahshua nunca dijo que esto iba a ser fácil. Nunca. Esto no va a ser fácil. Y hasta que Él venga, esto no va a ser fácil. Y cada día se va poniendo más estrecho. Y cada día, a medida que se acerca el tiempo, Hasatán va a incrementar su presión, va a mover sus poderes. ¿Para qué? Para ir contra el pueblo de Yahweh. Porque eso es lo que Él quiere. Últimamente Él quiere destruir el pueblo de Yahweh y quedarse con el mundo. Pero como Él conoce el libro, Él sabe lo que viene en el futuro, Él sabe hasta dónde Él va a llegar, qué es lo que Él va a hacer y dónde termina su carrera. Él sabe todo eso. Él no es ignorante, él es muy sabio para saber todas estas cosas. Pero Él sabe que Él tiene tiempo para hacernos daño. Él sabe que Él tiene tiempo para perseguirnos. Él tiene tiempo porque a medida que entramos en el libro de Revelaciones, vamos a ver cómo a Él se le da permiso. ¿Para qué? Para que venga contra nosotros. Excepto la iglesia, la congregación de Filadelfia, que va a ser guardada, pero el resto de la Odisea, y dice que a esos se le dio todo para que vayan. Dice que cuando Él vio que se le escapó la iglesia de Filadelfia, dice, ahora viene contra el resto de la descendencia, que es la Odisea. Y dice, y a eso viene contra él. Y van a sufrir el martirio, porque eso está escrito. Así que, pero no nos pongamos tristes. No nos pongamos tristes, no nos dé temor, porque sabemos que nuestro galardón es grande. Nuestra recompensa no nos alcanzamos a dejar. Pero sí, muchos de nosotros, yo no digo que todos, pero yo creo que una gran mayoría sí van a tener que pasar momentos de prueba, momentos difíciles, porque está escrito. No es que uno se invente estas cosas, ¿verdad? Pero sí sabemos que está escrito, sí. Pero fíjense que a pesar de todas esas dificultades, a pesar de todos esos sufrimientos, incluyendo el martirio, dice que ellos no negaron el nombre de Yeshua. Ellos no negaron, ellos perseveraron, ellos aguantaron. Y aquí ahora da un ejemplo, habla acerca dice, mi testigo fiel. ¿En qué texto? Sí, Ahí mismo, ahí mismo, estamos todavía en el 13, ¿verdad? Y él habla de mi testigo fiel Antipas. ¿Saben que Yeshua se llama así mismo el testigo fiel? Él usa esa misma palabra. Si nosotros vemos en el libro de Apocalipsis 1:6, creo que es, me parece. ¿Dónde está eso? Sí. No, en Juan, ¿qué? En Juan 14:6, es donde habla. ¿Sí? Y también creo que en Apocalipsis 1:3 también, Apocalipsis 1:3, ¿qué dice? Dice, ¿qué dice Apocalipsis 1:3? 1:3
¿No dice eso? Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura en esa Yo creo que que está escrito porque ya está cerca. Pero si vemos en Juan 14, nos dice que él se llama así mismo también el testigo fiel. ¿Sí? Entonces, vemos que a pesar de todo lo que está pasando con esta congregación, ellos han retenido el nombre del Mashiach. Y él hace referencia, ¿verdad?, a este varón que se llama Antipas. Dice, mi testigo fiel. Parece que este varón fue uno de los pilares de esa congregación. Parece que era uno que tiene la boca estante, me parece a mí, por lo que él dice, ¿verdad? ¿Y qué pasó con este varón? Dice que fue muerto, que fue muerto entre ustedes. ¿Sabe qué pasó con este varón? En el año 92, después de Mashiach, a él Roma lo cogió y lo buscaron un toro hecho de bronce. Y ese toro es hueco, era solamente el carapacho, ¿no? Porque por dentro era hueco, porque ahí hacían sacrificios. Y ahí eso lo llenaron de brasas ardientes, ¿sí? Y lo cogieron y lo amarraron de pies y manos y lo echaron adentro de ese toro y lo cocinaron. Tremendo, Así ¿no? murió Antipas. Así murió Antipas, el siervo Tremendo. el testigo Martirios fiel tan duros. de Yahweh. Y Yeshua lo usó como ejemplo. Que miren lo que le pasó a él, ¿sí? Y él no renunció a la fe. Él no negó a Yeshua, ¿sí? Igual que Policarpo tampoco negó a la fe. Y trataron de quemarlo en la hoguera. Y Yahweh no quiso que poner así. Y terminaron cortando la cabeza, igual que a Pablo, ¿sí? Entonces vemos que lo que han servido a Yeshua en el pasado, ellos pagaron un precio, pero ellos saben, ¿sí?, que estas cosas pueden suceder. Nosotros no podemos cerrar los ojos a la realidad de que estamos viviendo en un tiempo donde estas cosas pueden volver nuevamente a suceder, ¿sí? Porque es que vivimos en un mundo que tiene mucha tecnología, un mundo que está supuestamente adelantado en todo, pero la mentalidad de la gente toda es una mentalidad salvaje, es una mentalidad de esa primitiva, que lo único que piensan es en la violencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo encontraron? Sí. Apocalipsis 1, el 5. 1:5. 1:5. Okay, sí. También de parte de Yahshua. Yeshua, el testigo fiel. Testigo fiel. Entonces vemos que el Adón Yahshua reconoce la fidelidad, conoce que están perseverando, ¿sí? Conoce que ellos están firmes a pesar de todas estas cosas por las cuales ellos están luchando, ¿sí? Nosotros todavía no hemos encontrado nada de eso. Nosotros no tenemos idea cómo se debe sentir uno cuando está bajo esa presión, que sabe que en cualquier momento viene y te toman la puerta y te llevan y dicen. Tremendo. Ellos vivían eso. Ellos estaban en esa constante tensión Persecución. de que estas cosas podían suceder, ¿sí? Ellos perdían sus propiedades, ellos pasaban cosas terribles, pero dicen que ellos tenían fieles, ¿sí? Y esto es algo para nosotros hoy aprender de ellos, ¿sí? Y recordemos que la historia siempre se repite, Y tal vez nosotros nos preguntemos, ¿verdad? ¿Por qué si Yeshua y el Abba saben que hay un sitio tan terrible como ese para uno poder predicar la palabra, enseñar la palabra, ni tan siquiera uno vivir conforme a los mandamientos? No tiene ni tan siquiera que salir afuera a predicar ni a hablar, no. Solamente mantenerte en los mandamientos, en los preceptos y estatutos, guardando el Shabbat como Él manda. ¿Sí? Y tú piensas, pero ¿por qué Yeshua quiere que ese pueblo esté ahí? Cuando Él le puede decir, bueno, dice al anciano, oiga, empaquen las maletas que se van a un sitio que sea más tranquilito, que no tengan que estar pasando tanto sufrimiento y tanto martirio, ¿no? Y uno piensa eso, pero ¿por qué Yeshua nos expone a nosotros a tanto peligro y a tantos momentos de prueba? Y pienso, es por eso mismo. Porque Yeshua
quiere probarnos, Él quiere ver hasta dónde nosotros podemos llegar, si es que verdaderamente nosotros queremos el reino, si queremos esa vida eterna, si queremos esa corona de gloria, esa recompensa que va a durar por eternidad. Pues miren, eso tiene un precio. Muchos yo sé que no van a tener que pasar por eso, porque muchos quizás se van a ir en un sueño y cuando despierten ya están al otro lado. ¿Sí? Que no tengan esa bendición de cerrar los ojitos y decir hasta mañana, te veo en el reino. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, lo que ya eso nos enseña con esto, amados hermanos, es que nosotros tenemos que tener presente, ¿sí?, que con Yahshua cualquier cosa puede suceder, que no estamos exceptos de que nos pasen estas cosas, porque si pensamos lo contrario, claro, tenemos los malají que nos guardan, que nos cuidan, tenemos, ¿verdad?, el clamor que hacemos todos los días, ¿sí?, y sabemos que el Padre nos escucha, pero van a haber momentos. Porque si preguntamos, bueno, ¿y dónde estaba Yahshua cuando cogió Antipas, su fiel? ¿Dónde estaba hermano? Porque dijo que lo cogieron y lo amarraron. ¿Dónde estaba cuando Policarpo le dijo yo, por 80 y punta de años le sirvo a Yahshua? Yo no lo voy a negar ahora. Entonces Yahshua dice, bueno, a ese no lo toqué. Y se lo lleva y lo saca de eso. Él lo dijo que lo martirizaron. Pablo, cuando fue a Roma, ¿no?, después de 2 años de estar en Roma, un día lo llaman, se fue. A Pedro, fue para Roma, allá lo cogieron, y lo clavaron también en el madero. Entonces, eso nos enseña a nosotros que si nosotros pensamos seriamente en el camino que nosotros andamos, es el camino que podemos pagar un precio muy alto, pero en realidad no lo es. Porque que nosotros perdamos nuestra vida hoy por servir a Mashiach significa que nuestra recompensa va a ser 10 veces más grande. ¿Sí? Lo que nosotros podemos perder ahora no se compara con lo que nosotros podamos ganar en el futuro, porque todas las bendiciones, todas las recompensas vienen cuando venga el reino. Ahora solamente pedimos por su ayuda, por su vida y su dirección. Que los malají nos guarden mientras llega quizás el momento de lo que Él tenga preparado para nosotros, ¿sí? Entonces, pero eso no nos debe desanimar a nosotros, ¿sí?, porque sabemos que nuestra recompensa ciertamente va a ser grande en los cielos, ¿sí? Y esto nos sirve a nosotros de ejemplo, que lo que pasó allá hace 2000 años y ha pasado a través de la historia por los últimos 2000 años, nosotros nos tocó el final de los tiempos. Y Yahshua lo dijo en claro, Mateo 24 lo dijo. Yahshua dijo que viene una tribulación como nunca antes. Dice, desde que el mundo fue creado, ni contando el diluvio, ni contando, dice, nada, desde que el mundo fue creado, como esto que va a venir. Dice, y no volverá a suceder. Esto va a ser para cerrar el curso de la historia para siempre, ¿sí? ¿Y qué pasó? Esto para nosotros. Levanta la mano, aquí estamos nosotros, ¿sí? Entonces, así estamos, hermanos, no. Al contrario, que esto nos anime, que esto nos dé fuerza, que esto nos dé valor, porque sabemos que nuestra mirada está puesta en los celestiales, en el reino de Yahshua. Él es el que nos va a llevar a través de todo esto. Entonces, ahora vemos en el versículo 14, vamos a leer allá. Dice, sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí dice, hay algunos, subraya la palabra algunos, ahí hay algunos que se aferran a la enseñanza de Bilam, o sea, Bilam es Balaam, a la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces vamos a ver ahora qué es esta enseñanza de Balaam que Yahshua está amonestando, ¿verdad?, al pueblo. Dice aquí, quiero hacer una salvedad aquí rapidito, miren. Cuando el verdadero creyente en Yahshua atraviesa momentos de prueba, momentos difíciles, ¿sí?, es cuanto más aprende a depender de Yahshua. Es verdad.
Los momentos de prueba difíciles, ahí es donde tú tiendes a buscar para Eso es verdad. tiendes a agarrarte de él, ¿sí? Tú no corres para aquí y coges para allá, tú le das a doblar rodillas y a clamar. Cuando la gente tiene éxito, tiene dinero, no le falta la comida, no le falta nada, como que se va olvidando de darle gratitud al Padre por eso. Eso sí es verdad, Y pero eso- está en la mala, dice, ay Padre, ¿dónde estás? Que no Y te... eso casi siempre, amadita, eso es lo que sucede. Cuando todo el mundo anda en prosperidad, Ujú. anda bien de salud, tiene abundancia de todo, lo menos que se acuerda Desde es claro. el que le proveyó todas esas cosas. Sí, sí. Porque él lo dijo cuando él le dijo a su pueblo Israel, le dijo, cuando ustedes vayan y tengan las casas, y tengan las viñas, y tengan los pozos, y tengan todo, no se olviden, ¿ah? Que coman y se sacien, y se llenen y tengan. No se olviden, y eso es lo que pasa. Uno tiende a olvidarse, y ahí es donde vienen los problemas, ¿sí? Entonces, y pasa también lo contrario, que con frecuencia, cuando nosotros andamos entramos en periodos de tranquilidad, tiempos de tranquilidad o periodos de tranquilidad, entonces pasa lo contrario, es donde nos metemos en terrenos peligrosos, es donde pasan cosas que después más tarde nos lamentamos. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando David fue rey, en una ocasión el ejército estaba peleando, el arca fue, porque ellos se peleaban el arca fue allá al campo de batalla y hasta el ejército. Y siempre era costumbre de que el rey acompaña al ejército a la batalla. Eso era sagrado. Y David cometió el primer error. Él dejó al ejército solo. Porque el rey era como el alma mater, el rey era la inspiración del ejército. Porque los reyes eran valientes, ellos eran hombres de guerra también, y ellos no le tenían al enemigo. Pero David hizo esto. David entró en un periodo de calma, de tranquilidad. O sea, el rey dijo, bueno, voy a dar un descansito, ¿sí? ¿Y qué le costó a eso? Eso le costó a David. David no le costó la vida. Primeramente porque Yahweh lo quería mucho. Segundo, Yahweh no le quitó la vida, porque lo que él hizo era, eso le costaba la vida. Eso era garantizado la vida, le costaba. Pero Yahweh no le quitó la vida, ¿sabes por qué? Porque David llegaba al corazón de Yahweh. Él tenía esa manera de llegarle al Padre, y eso le encantaba. O sea que él decía, David no me conforma mi corazón. Y David cometió muchos errores, ¿sí? Pero David sabía cómo llegar al Padre, ¿sí? Pero, ¿qué le costó a David? A David le costó su familia, le costó mucho sufrimiento. Él pagó con sus hijos. Lo que él hizo, ese error de él quedarse en su casa y no estar en el campo de batalla, él cogió una mujer ajena. Él mató a un hombre para quitarle la mujer, cuando tenía 20 mujeres a su disposición. Algo que él sabía que no podía hacer y lo hizo. ¿Y qué pasó? Poquito a poco la familia se le destruyó. Él mismo. Él pagó, o sea, ya le dio lo demás le dolía con la familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cogió un momento. Y esta doctrina de Balaam, que se había infiltrado en la congregación de Pérgamo, tiene sus raíces en algo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, lo voy a leer acá porque si no, no coge mucho tiempo. Eso se encuentra en el libro de Números, capítulo 22 al 24. Y lo que habla es de un relato donde este rey de Moab, se llama Balac, él contrató a un falso profeta que se llamaba Balaam. ¿Sí? Él no era judío, él no era de parte del pueblo de Israel, pero él conocía al pueblo de Israel, él conocía lo que Israel estaba haciendo con su pueblo, eliminando todas estas naciones, porque ellos iban a conquistar la tierra, porque la tierra ya había sido prometida y ellos tenían que ir y quitar a esta gente para ellos coger esa tierra. Entonces este rey, cuando el ejército de Israel acampó en el desierto cerca de Moab, el rey Balac, él se puso nervioso porque él pensaba, estos israelitas son un peligro para mi reino.
Entonces él consultó a este falso profeta y él le dijo, el falso profeta le dijo, ¿verdad? Le aconsejó, tú no puedes pelear contra el ejército de Israel porque te van a destruir. Porque ellos destruyen, el ejército que venga de frente, ellos lo van a destruir. Nadie le puede hacer frente a Israel. Pero hay maneras de poder derrotar al ejército de Israel. Y ahí es donde Balaam le sugiere al rey Balac de que use mejor una táctica. ¿Y cuál fue la táctica? Dice que un día cuando el ejército está acampando, están todos tranquilos en el desierto, nada pasa, están hablando, lo que está hablando ahora, ese tiempo, ese periodo de tranquilidad, ese tiempo que no pasa nada. Ahí vino el rey y le mandó un escuadrón de mujeres moabitas, jóvenes, bonitas, sensuales, y pasaron por el campamento y empezaron a aparecer todas esas mujeres por ahí, y los soldados se alegraron, esta muchacha está bonita, bueno. Y la cuestión fue que pues llegaron, y ellos no pasó nada. Ah, qué chévere, y empezaron ahí a coquetear con estas mujeres, qué sé yo qué, bueno. La cuestión es que después que pegaron a confraternizar y no pasa nada, estamos en el desierto, esto aquí está aburrido, estas muchachitas como cadera en el ambiente, bueno, la cuestión fue que estas mujeres, después que pasó, empezaron a invitarlos a su fiesta. Empezaron a traerle comida que eran sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Ahí ya ellos entraron entraron en un terreno que Moshe les había dicho, no vayan a hacer eso. Porque recuerden que eso era un ejército muy grande, Moshe no podía estar en estos sitios. ¿Sí? Y Moshe no estaba con ellos, Moshe estaba lejos de ellos, donde estaba sucediendo todo esto, ¿no? Bueno, la cuestión fue que el plan de Balaam dio resultado. ¿Y qué pasó? Ellos cayeron en la trampa de Balaam, el rey. Y por consiguiente, dice la palabra, ¿verdad?, que Yahweh se enojó mucho. ¿Sí? Y este rey, Balac, sin disparar una flecha, mató a 24,000 hombres de guerra de un cantazo. 24,000 se llevó. Simplemente por la astucia o la idea que le dio el falso profeta que usara contra Israel. Porque él había dicho, tú no puedes pelear con Israel. ¿Sí? Es como el enemigo sabe que hay terrenos que no puede luchar contigo. ¿Sí? Pero él tiene mañas, él tiene artimañas, él tiene tácticas por donde él sabe que él te puede coger. ¿Sí? Él sabe que de frente no te puede venir, porque tú lo reprendes en el nombre de Yeshua. Él sabe que contigo no puede, pero él puede usar ciertos métodos, ciertas artimañas donde él viene y te coge, como le pasó a sus 24,000 hombres en el desierto. Les dio la muchachita bonita, le dio la comida, le dio la fiesta, y sin disparar una flecha, ese rey mató 24,000. Y al resto de Israel, cuando vieron que espérate, que esto está serio, esto no hay más que puede decir. Entonces, vemos que algo parecido estaba pasando ahora en esta congregación. Y por eso es que Yeshua le está diciendo a esta congregación, ¿verdad?, acerca de esto. Dice, pero tienes ahí algunos que se aferran a la enseñanza de Balaam. O sea, que ahí había un grupo de personas que estaban enseñando diferente de lo que el pueblo tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, vemos acá que cuando esto sucedió, ¿sí?, dice que todo el pueblo, dice que el resto del pueblo, cuando vieron que eso sucedió, pararon. O sea, ellos cortaron de raíz todo lo que estaban haciendo porque sabían que la situación podía ser muy grave para ellos. ¿Sí? Y saben que a pesar de que este Balaam causó ese estrago en el pueblo de Israel, porque en ese tiempo 24,000 hombres, un ejército, eso era mucha gente. Israel necesitaba a esa gente para pelear, porque ellos pelearon con ejércitos
fuertes y poderosos. Y un ejército que pierde esa cantidad de hombres es un ejército que se debilita, que no tiene la gente suficiente para hacer frente. Aunque Yahweh estaba con ellos y Yahweh hacía cosas sobrenaturales. Sí, que ellos no tienen que hacer mucho porque Yahweh decía, anda y camina, que yo estoy ahí. Ellos tienen la victoria porque sabían que Yahweh iba a hacer algo sobrenatural. Pero de todas maneras, 24,000 hombres fueron hombres que tenían familia, eran padres, madres, quizás hermanos, eran gente de familia que se fueron porque cayeron en esa trampa de este falso profeta. Pero ¿saben qué? Este falso profeta, al final, después que esto sucedió, a él mismo, esa misma gente lo mataron. A él mismo le dio una espada. Balán fue pasado por la espada también, por haber causado esa tragedia dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? Y entonces esta misma doctrina, ¿verdad?, se estaba introduciendo en esta quejida, porque ellos también estaban empezando a hacer lo mismo. Estaban empezando a comer cosas sacrificadas a los ídolos y en esos tiempos se practicaba mucho, había mucho la prostitución. Las mujeres en los templos servían como, o sea, que ellos tenían unos rituales y unas cosas y se practicaba mucho. Entonces, estos que hablan aquí, la palabra, ¿verdad?, dice que habían algunos, estos algunos eran esas ovejitas que se descarrían, o sea, esas ovejitas que se ponen cabritos, que van y comen cosas sacrificadas, que van y se educan y hacen todas estas cosas, ¿sí? Entonces, Yahshua está diciendo, mira, ahí hay algunos que están contaminando el rebaño, están contaminando, porque eso contamina. Es como coger una papa que está dañada y echarla en un bulto de papa. ¿Qué pasa? Con el tiempo te tiras el saco de papa. Entonces, eso es lo que está pasando con estas personas, ¿no?, que estaban introduciendo a muchos de estos amaditos que estaban ahí a practicar también estas mismas costumbres, ¿verdad?, de lo que pasó allá en Israel, hace ya mucho tiempo atrás, ¿no? Y ellos, muchos de ellos lo hacían, ¿saben por qué? Porque ellos así se libraban muchas veces de la persecución, porque la gente de afuera, cuando los veían a ellos, ¿no?, hacer estas cosas, decían, no, ese está ahí, pero ese como que no está ahí. Está, pero no está. ¿Sí? Porque él está allí, pero está acá también. ¿Sí? Entonces, por ende, a ese no lo molestaba. Cuando llegaba el tiempo de hacer una persecución o algo, decían, no, a ese no lo molesta porque ese yo lo veo comiendo carne de chancho por ahí, o lo veo comiendo chigüiro, no sé qué cosa vea. O lo veo ahí en el templo de la Madame Fufu por ahí haciendo sus cosas. Ajá. Entonces a ese no lo molesta, a ese no le cortan la cabeza, ¿no? Pero los demás sí. Entonces muchos practicaban estas cosas para salvarse de que los persiguieran, ¿sí?, de que los marcaran, de que estos son de los genuinos. Entonces ellos hacían eso, ¿no? Si nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 10, vamos para allá, 1 Corintios 10, vamos a leer ahí del 6 al 8, a ver qué dice. 1 Corintios 6, del 6 al 8. Si lo tienen, nosotros lo pueden leer para... 1 Corintios 6. Sí, 1 Corintios, capítulo 10, del 6 al 8. 10 del 6 al 8, a ver qué dice. ¿Qué nos dice Shaulay? En esta versión dice, todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Por eso no adoren ustedes ídolos como algunos de ellos lo hicieron. Según dice la Torá, la gente se presentó a comer, beber y luego se levantó a divertirse. No cometamos inmoralidades sexuales como los que algunos de ellos cometieron, por lo que aún en un solo día murieron 23,000. ¿Hasta el 8? No, ahí está bien, ¿sí? En un solo día murieron 23,000, ¿sí? ¿Por qué? Por estar haciendo algo que Moshe les había dicho que no se debía hacer. Que no se debía hacer. Hoy en día es diferente, ¿sí? Hoy en día hay más cosas que uno puede hacer que le pueden traer a uno las mismas consecuencias. ¿Sí? Ahí estamos limitados, ahí solamente fueron 2 o 3 cositas, pero hoy en día hay muchas cosas
que hay allá afuera, que a nosotros nos pueden llevar allá afuera, ¿sí? Y pueden causar que también nosotros caigamos en esa desgracia, caigamos que uno se caiga uno. Cuando se hace repetitivo y uno no pide perdón a Yahweh por eso. Porque la palabra dice que aún sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo se nos cuenta como Claro, pecado. o sea que uno verdaderamente, nosotros, literalmente, nosotros caminamos en una línea bien delgadita. Delgadita. Nosotros no podemos, como si no podemos ni desviarnos ni aquí ni allá, porque no es armadita. Hay una escritura que dice que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le cuenta por pecado. Así que tenemos que mantener siempre la mirada en la palabra, en los mandamientos, en los preceptos y estatutos, porque hoy hay tantas cosas, estamos rodeados de tantas cosas que el enemigo puede usar en nuestra contra, que nos puede hacer caer fácilmente, nos puede por lo menos hacer tropezar. Pero sabemos, ¿verdad?, que el remedio, el antídoto, siempre que pasa eso es que se haga teshuva. La teshuva ese es el antídoto, hacer arrepentimiento, pero que sea genuino. Porque yo conozco personalmente personas que se arrepienten todo el domingo cuando van a la iglesia y el lunes están como el diablo por ahí buscando a quien devorar. Entonces eso O que sufre remordimiento. O que sufre remordimiento, pero no arrepentimiento. Uno dice, ay, la embarré, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Sí, eso. Que la gente lo vea a uno y le dice, vean, asiente la morcilla. El arrepentimiento y el remordimiento Así dice. son dos cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que pasa. A veces el remordimiento, ay, pero ¿por qué hice? La embarré, pero bueno, ya disfruté. Pero ya otro día se olvidó y hágalo. Entonces, vemos que tiene que hacer un arrepentimiento genuino, o sea, teshuva, que usted hizo ese retorno y ya usted sabe que para allá ni para mirar, no. Nada, Y se olvidó. Nada que ver con eso. Tiene que ser definitivamente nada que ver con eso, porque sabemos que eso. Sabemos que estas cosas traen. Sí, traen sus consecuencias, sí. Y ahora más en este tiempo tenemos que estar apercibidos de que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Y muchas veces pensamos, yo tengo tiempo para arrepentirme, a veces no hay tiempo para eso, no hay tiempo. Mire, No hay tiempo porque no casi sabe. toda mi familia, ¿sabe cómo ha muerto? Sentadito en la silla, mirando la televisión, ¡pam! Le dio, cayó ya y vamos. ¿Sí? No, y no tuvo tiempo, o tal vez sí. Solamente un suspiro. Y se cayó. No, ¿qué tiempo va a quedar? ¿Usted cree que tú en No, un tiempo porque, de digamos, arrepentirse? un ejemplo. Si van a tener algo de Nosotros arrepentirse. asumo que todas las noches, pues antes de acostarnos, Sí. nos arrepentimos de lo que Sí. hacemos en el día y agradecemos. Y lo mismo al levantarnos, pues Sí. agradecemos porque nos levantamos. Y la esperanza de nosotros que si nos toca, ¡vamos! No, sí, Yo creo que es muy importante. Sí, sí. Científicamente hablando, se dice que nuestro cerebro tiene 10 segundos antes de morirnos, el 10 segundos queda encendido entre comillas. Entonces lo que él empieza a hacer es como recordarnos cosas importantes en nuestra vida para que nuestro cuerpo intente luchar contra la muerte, ¿sí? Como enviarle espasmos al cuerpo de que hay algo y un motivo por el cual tenemos que estar vivos. Y si nosotros, nuestro amor más grande es Yahweh, nuestros últimos 10 segundos de vida van a ser pensando en ellos y tranquilos. Y científicamente hablando es eso. De hecho, los científicos dicen que lo último que ve uno es a la familia. Pero si uno tiene primero a Yahweh, lógicamente uno lo primero que va a pensar es en Yahweh. Y eso sucede naturalmente, sin querer queriendo. La gente está en peligro y lo primero que va a decir, ay, Diosito lindo, ay, Dios mío. Pero no es sincero. Por eso, pero no, de pronto en ese instante sí es sincero. En ese instante es sincero y ese sinceramiento vale la pena. Claro, porque ya uno va a morir tranquilo. Va uno a morir tranquilo. Si uno dice, Yahweh, ¡pum! Declaró mi nombre. Y siempre es bueno cuando uno anda a acostarse, que uno haga el clamor, ¿verdad? Sí. Por el día y por el descanso, o sea, por el sueño reparador, pero también uno debe recordar de Yahweh
que mañana que tú me devuelvas con compasión, devuélveme el alma, déjame ver el nuevo día de mañana, ¿sí? Que mañana sea un día en shalom, que sea un día en bendición, ¿sí? Uno prepara el día de mañana, uno lo prepara porque uno no sabe qué día mañana va a traer, ¿no sabe? No sabe que Por lo no. menos los niños, ellos De pronto es el- todas las noches oran. Y si es la voluntad de él. De pronto es el Shabbat para nuestra vida. Hace unos días de preparación, doble porción. Entonces, ya ves, si mañana me toca, ¡pum! Claro. El Eso, Shabbat. las noches oran y yo Pues, les digo, lo primero es como pedir perdón por lo que se ha hecho, Claro. porque a veces uno Sí. falla Sin querer. sin querer y sin darse cuenta. Pero Eso es correcto. sí, sin querer sí. queriendo, sí. No, pero a veces uno falla, ofende, pero no se da cuenta pues que realmente ofendió, sino que... Sí, uno sabe cuando... Y de agradecimiento por ese día y pues por la noche, si él va a tener la bondad, la bondad y la voluntad del otro día de despertarnos. Santiago es uno que si se queda dormido a las 8 de la noche y no ora, se levanta a la hora que sea ahora. A las 2, 3, 4 de la mañana y él es sentado y es orando. Entonces, él a la hora que si se queda dormido porque le puede el sueño, él se levanta a la hora que sea y ora. Y es muy bonito. Pero relativamente Porque dicen uno- que la hora de la muerte es paz, ¿no? Es shalom para todos, ¿no? Pero eso dicen los que, porque eso no lo sabe nadie. Sí. Entonces uno dice, no, que yo volví a la muerte y que vi el túnel y que vi no sé qué, pero eso... Y la luz. No, de eso Oh, no, bueno, gracias no a sé Dios, si la en vemos cuanto a eso todo. lo descubren, pero bueno, de todas maneras, sabemos ¿verdad? Que pues, después de la muerte hay vida. O sea, que esto, Sí. que la muerte no es el final, pero es el principio de algo más glorioso que tenemos aquí con la mano. Entonces no tenemos que tener temor de que ya nos llame, porque siempre nos llame porque lo necesita o por alguna razón que sea, ¿sí? Entonces, siempre es bueno cuando antes uno acostarse, estar en paz, ¿sí? Uno sabe si uno hizo algo malo ese día y uno le pide con amor que nos perdone y a veces uno hace cosas inconscientemente y decirle, Padre, aún esos pecados que yo... Pecados ocultos. Sí, esos pecados ocultos que yo no tengo ni memoria, que yo haya hecho algo a alguien, que haya mentido, lo que sea. Perdóname, porque la mente a veces le... Sí, y las acciones, Las también las acciones. acciones, a veces nosotros, es más, hay personas tan delicadas, se puede decir, que uno hasta mira feo porque, Sí. no sé, porque miró feo, pero no por ganas, Sí. pero la persona se ofende y se siente mal. Sí, a veces son cosas tan Inconscientes. sensitivas. Inconscientes, pero son sensibles. Y se enojan de cualquier cosita, cualquier palabra, se enojan de eso, pero O bueno. ellos se ofenden y pues la idea uno no es andar por el mundo ofendiendo a la gente. Pero sabemos eso, que Saúl dice que en cuanto dependa de nosotros, estamos en paz con todos, y especialmente con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Bueno, seguimos rapidito porque el tiempo apremia. Bueno, estamos ahora Entramos al 15. en el 15. Dice, así mismo, dice, tú también, o sea, primero le dice lo que tienen la enseñanza de Balaam. Primero está en eso. Y ahora vuelve otra vez y dice, y ahora tú tienes a lo que se aferra, o sea que ahora hay otro grupo dentro de esta Kehilá que se aferran a la enseñanza de los nicolaitas, ¿sí? Y los nicolaitas, esto vienen dando candela ya hace algún tiempo, ¿sí? Los nicolaitas, pues hay muchas teorías, hay muchas versiones que es lo que realmente pues, se refiere, ¿no? Cuando hablan de la doctrina de los nicolaitas. Lo único que sabemos, sí, a cierta, es que estos nicolaitas, ellos eran personas que pervertían las buenas costumbres morales y las religiosas, ¿sí? Eran personas que eran muy estudiosas, ellos se pensaban que sabían más que nadie, ellos muchas veces querían tomar como control de los grupos que se reunían, ¿sí? Pero en sí eran personas corruptas, eran personas que lo que hacían era corromper. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de mi país, voy a decir de mi país para que no me digan nada. En mi país hubo un varón que él fue pastor, él fue de una iglesia bautista. Bueno, se fue a Estados Unidos y allá en Estados Unidos cambió el paso, salió de la iglesia bautista, abrió su propia congregación y empezó su propio
ministerio. Este hombre atrajo multitudes. Aquí en Colombia él dejó una congregación grandísima allá en Bogotá. Mucha gente de Bogotá. Y este señor lo que hizo fue que él hizo exactamente esto que hacían los nicolaitas. Este hombre vino y hizo de la palabra una conversión. ¿Me explico? Este hombre enseñaba que porque Hasatán ya había sido destruido, el pecado ya no existía y por ende ya podemos ser fornicarios, ya podemos Salvo ser siempre adúlteros, sí. Ya podemos usar drogas. Dice, yo mismo voy a Colombia, me meto mucha cocaína porque me gusta. Y la congregación, ¡ya, qué rico esa cocaína, qué cosa rica! Ese hombre es lo que se puede catalogar un nicolaita. Un hombre que cogió una congregación y la pervirtió con sus enseñanzas, con sus doctrinas, enseñando primero que el pecado ya no existía, porque Satanás había sido derrotado en la cruz y por ende ya el pecado había dejado de existir. Y tenía miles y miles de gente por todo el mundo creyendo esa mentira. ¿Ves? Entonces él corrompió las buenas costumbres y las ideas de la Biblia, creyendo esa mentira. Y murió, y tuvo una muerte triste, ¿sí? Por eso mismo, porque él, estando joven todavía, le cayó una enfermedad que lo consumió. El tipo era un tipo alto, bien parecido, era bien carismático, y se fue secando. Triste o merecido. Se fue secando. ¿Pero? Triste o merecido. Sí. Y ¿sabes qué? Y murió así hecho un garapacho. No sé de qué fue que murió el hombre. Pero dejó una fortuna. Y este es el cuento que la mujer de él se quedó y la mujer es una reencarnación de un ángel ahora. Que un ángel se encarnó en ella. Y tiene el pelo así blanco y se viste así como. Ahora ella es la que maneja la congregación, todo lo que él dejó, y ahora ella aparece como si. Esto es la doctrina nicolaita. Esa gente que pervierte y mandan a la gente al precipicio. Y lo más triste es que la gente es tan ignorante que cree que esa Sí, Yo digo, ¿cómo teniendo una Biblia puede creerle a una persona que enseña tales aberraciones? Porque eso es una aberración con ese hombre. Y yo me acuerdo que yo una vez vi un programa de él, solamente por curiosidad, yo tengo que saber quién es este tipo. Y cuando lo prendí en televisor y ese hombre empezó a hablar, casualmente empezó a hablar esas mismas cosas. Y yo le digo que la gente se paraba en la varita, la gente se paraba con sobre, lleno de dinero, y eso, el dinero le llovía con manos. Tanta necesidad que hay en el mundo, Sí. y ese tipo coge todo ese dinero. ¿Para qué? Y él lo decía, dice, yo, lo mío es la cocaína, lo mío es vestir bien, y todo el mundo, y todo el mundo ahí estaba en la misma onda, todo el mundo andaba en la droga, todo el mundo andaba haciendo. Sí, ¿por qué? Porque él le metió en la cabeza que ya el diablo había sido destruido, el pecado ya no existía, y por ende, si el pecado no existe, somos libres de hacer todo lo que sea, y somos perdonados porque no hay nada que nos condene. Y la gente tristemente, no hablaba este pastor, o sea, este pastor, sí, unos niños que están, ven que yo les digo la que. hay mucha intolerancia en las congregaciones, en las quejidas, se permiten muchas cosas que la palabra nos enseña, ¿verdad? Que nosotros no podemos permitir eso. O sea, un anciano o un pastor tiene que estar pendiente de esas cosas, y cuando ve que en la congregación hay cosas que dice, espérate, que esto no es lo que enseñamos aquí, porque aquí no enseñamos doctrinas erróneas, no enseñamos cosas que van en contra de la palabra. Entonces uno tiene que tomar, o sea, los líderes tienen que tomar la autoridad. Y a nosotros, yo me acuerdo que tuvimos muchas veces problemas, Cristina y yo, cuando servíamos en la religión, porque veíamos cosas que no estaban bien.
Y nosotros llamamos la atención y decíamos que estas cosas no se podían permitir, ¿sí? Y entonces pues venían contra de nosotros porque nosotros no teníamos autoridad, no éramos quien para hacer ver. Nada, para hacer ver. Entonces yo iba donde el pastor, y el pastor me la está pagando. No, pero no lo permite el pastor, pero usted tiene que hacer algo. No, déjalo, no, que es que él es el que canta, él es el que toca, él es el que lleva. Digo, pastor, usted no puede permitir eso. Ese hombre está en adulterio, esa mujer está haciendo algo. Pastor, nosotros sabemos qué está pasando. No, déjalo que el Señor un día lo tome y lo cambie. ¿Y para qué usted está aquí entonces? No está aquí para llamarle la atención y decirle, mira. ¿Ve? Yo también he hecho eso como en que ve uno de esas cosas. Digo, pero ¿por qué el pastor o el que está allá no corrige ese error de esa niña o de ese señor o de ese... Estamos llamados a corregir. Entonces, mira que hermano, de lo que estamos hablando es... Amplia número y cada uno hace algo distinto. Por ejemplo, están los que enseñan cosas heréticas, están los que son los infieles, los que están, ustedes los ven, están ahí, son los infieles, son los que usan la droga. O sea que entre ellos allá, usted los ve al frente y bueno, una cosa impresionante, pero sus vidas personales es terrible. Ellos son de los que viven doble vida. Ellos viven doble vida. Ellos les muestran a una cara, es como dice la palabra, son los lobos que se disfrazan de ovejas. ¿Sí? Y si usted mira la historia detrás de ellos, lo que está sucediendo, porque hay gente que se da la tarea de investigarlo, de buscarlo, porque hay gente que ya descubrieron la corrupción que hay dentro de los círculos religiosos y por qué se hacen tan millonarios, por qué hacen tanto dinero. Muchos de ellos son de los masones, muchos están en la masonería, ¿sí? Muchos son hasta del grupo de los descuidados, ¿sí? Entonces, pero es cierto, hermano, que ahí, yo creo que Yahweh le toma más, su reprensión más duro a aquel que hace errar a otra persona, porque hay personas que son pues inocentes en muchas cosas, no digamos como la hermana Mary. Si los Illuminatis, ellos creen en Dios y todo, ¿cierto? o sea, el Dios de ellos Es no un es el Dios canal. de nosotros. No. El Dios de ellos es diferente. Sí, ellos tienen un Dios, claro que sí, pero no es el de Ni la palabra. Yeshua, ni nada. No. Tampoco. O sea, como digo, el Dios de ellos es totalmente... Es como hermano, como aquella persona que ha conocido, digamos cualquiera de nosotros que conocemos y un día nos desviamos, nos mandamos al mundo totalmente. Sí. ¿Por qué ese corazón se vuelve tan reacio a volver a Yahweh? Es como, se vuelve como una piedra a vivir del mundo y a vivir, pero es tan Porque le abren la difícil. puerta a Satanás y los cauteriza. Sí, como que no tienen fe todo. Ya el corazón no es sensitivo a escuchar la voz de Yahweh. Y por ende, pues, no, ellos cierran sus oídos, ya no quieren escuchar, no quieren saber nada. Y saben que también hay, la palabra nos dice que hay personas, hay cosas que los que están destinados ya para la destrucción, ya están destinados. Mira, aquí voy a leer, mira, en el segundo capítulo de Kefa, en el texto número 8 dice esto, dice, hablando acerca de los que son, ¿verdad?, piedra de tropiezo y roca, dice, aquellos tropiezan siendo desobedientes al mensaje, pues para eso mismo fueron destinados. O sea, que eso que tú me estás hablando, esa persona ya fue destinada A ser del mundo. Para destrucción. Todo lo que cierran sus oídos al Evangelio y cuando llega el momento no se arrepienten, dice la palabra que ellos ya han sido destinados. Dice, para eso fueron creados. ¿Sí? Recuerda que en la primera carta de los Corintios dice que en una casa hay vasos. Hay vasos de oro, hay vasos de plata, hay vasos de barro, vasos de oro. Dice que unos son vasos de honra, de servicio y otros son de uso. Deshonroso. Deshonroso. Entonces, honestamente, ya Yahweh sabe el número exacto de los que se van a salvar y sabe el número exacto de los que no se van a salvar.
porque eso está escrito. Está escrito. El que no se va a salvar, no se va a salvar. No importa lo que usted haga, lo que usted le diga. No. ¿Por qué? Porque él no va a hacer eso, porque está escrito que no. Usted pregunta, ¿pero cómo es eso? ¿Es que Yahweh es injusto? ¿Es que? No, no. Yahweh hace cosas que uno no entiende. ¿Sí? Yahweh hace cosas que para uno. Porque si todos tienen la oportunidad de recibir el mensaje de salvación, ¿por qué todo el mundo lo rechaza? ¿Por qué porque solamente unos pocos? ¿Por qué siempre dice mi manada pequeña, mi rebaño pequeño? Dice, muchos son llamados, pocos. Él siempre habla de un número reducido, no habla de los muchos, él habla de los pocos. Es como una congregación. A mí los números no me afectan, ¿sí? Porque esto no es cuestión de números, esto es cuestión de que seamos los escogidos, de que seamos los que vamos a estar ahí cuando el día de redención llegue. Sabemos que vamos a estar ahí. ¿Sí? Así es. Y esto no es cuestión de números, esto es cuestión de que nuestros corazones estén dispuestos a servir a Yahweh y perseverar hasta el final, porque lo dice Mateo 24, persevere hasta el fin. Mateo será el que persevere hasta el fin. No lo que dice, no, lo que persevere. O sea que esto es hasta que no terminemos, hasta que no lleguemos a la meta, no podemos cantar victoria, porque cualquier cosa. Pero sí sabemos que si estamos seguros, confiados y tenemos una convicción en nuestros corazones de que esto es lo que nosotros realmente vamos a hacer, sabemos que pase esto, pase lo otro, sabemos a dónde vamos, sabemos a dónde nos dirigimos. Eso lo tenemos bien claro. Es algo que está ahí. Eso está ahí. Que lo sabemos, lo sentimos, que sí somos. Sí. Entonces vemos, ¿verdad?, que todos estos lugares donde no se ejerce la sana doctrina, tampoco hay disciplina, porque la sana doctrina es la que trae la disciplina. Y por ende, si no hay una buena doctrina, entonces no hay una buena enseñanza. Sabemos que una falsa enseñanza o una mala enseñanza, ¿qué es lo que trae? Trae una mala práctica. Una mala enseñanza, una mala práctica. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Hasatán usa? Eso mismo. Hasatán quiere meternos en enseñanzas erróneas, falsas. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos en esa mentira. Por ejemplo, alguien mencionó al Ducín. Yo lo vi en un video que lo hago. El 90% de todas las religiones que ellos enseñan y predican el rapto antes de la tribulación, o sea, el rapto 7 años antes de la tribulación, todas esas personas que han creído en esa falacia, esa mentira, ellos están apostando de que ellos no van a pasar la tribulación. Están apostando que no importa lo que ellos pasen con sus vidas, ellos se van a ir de todas maneras. ¿Sí? Están apostando a muchas cosas que no van a suceder. ¿Y qué pasa? Cuando de repente ellos se encuentren dentro de la turbulencia y digan, pero a mí mi pastor me dijo que yo me iba a ir de guerra. ¿Y qué pasó? Aquí estoy ahora que me cortan la cabeza. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Y ahí muchos se van a revelar. ¿Por qué? Porque Dios me engañaron. Me enseñaron algo que no es cierto. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, de las falsas enseñanzas, porque el enemigo, esa es una arma que él usa ahora en este tiempo final. Las falsas enseñanzas, eso está a la orden del día, ¿sí? Bueno, y vamos al versículo 16, porque ya tenemos tiempito, ya van a ser las 4. A la merienda. Bueno, sí, ya a las 4, si terminamos. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ven que aquí hace una salvedad. Dice que de repente vengo contra ti. Dice, pero pelearé contra ellos. O sea, está hablando contra los que están haciendo estas cosas. Con los que están con las falsas enseñanzas, con los que están con las falsas doctrinas. Dice, contra ellos. Contra yo vengo, los que vienen dando esas malas enseñanzas. Y vengo a pelear contra eso. Entonces, a eso es que él le dice, ¿verdad?, que el único remedio
qué? ¿Cuál? El diecisiete. Que se arrepienta de su conducta de pecado. Ajá. ¿Sí? Porque Yahweh es tan bondadoso y tan generoso que aún una persona que haya hecho estas enseñanzas falsas, si verdaderamente se arrepiente, Yahweh lo perdona. Claro. Porque quizás tiene que pensar todas esas personas que uno engañó y que han creído esa mentira. Porque usted tiene, es como digamos, usted coge una almohada que está hecha de plumas. Usted se trepa en una montaña y coge esa bolsa y la rompe y la suelta y el viento viene y se llevó las plumas. Y después dice, usted vaya con esa bolsa y recoja las plumas. ¿Ah? ¿Cómo la Muy ve? difícil, o sea, después de que ya el daño está hecho, es muy difícil Cuando arreglar. usted da una falsa enseñanza, eso es lo que usted hace. Usted tiró plumas al aire y después vaya y recójala. Porque después quiere sacar usted de la cabeza. Ajá. Y eso yo lo he experimentado. Sí, claro. Pero de todos ¿Qué? modos, si la persona tiene un arrepentimiento, Genuino, sí. Sí, claro, pero si tú te arrepientes, es genuino. O sea que tú, Sí, y genuino. si tú puedes de alguna manera enmendar eso, mejor todavía. Pero claro, si tu teshuvah es genuina, es auténtica, verdaderamente sí, Yahweh te perdona. así no se acuerda Porque de la él cantidad es de personas bondadoso. Que ha Porque afectado. Sí, ya claro. yo me imagino que Yahweh en su infinita bondad, Se encargará ya de él se ellos. encargará de tratar de arreglar. Se encargará de ellos. Ese reguero que tú creaste allá, él se va a encargar de arreglar Ajá. algo porque él es tan amoroso. Yo creo que esa es de las tareas del Ruach HaKodesh. Que el Rúa se encarga de dar convicción de que oye, espérate, este hombre me enseñó eso, pero eso Pero eso no está bien, o yo Eso creo no que es son así. como muchos lo hemos sentido en algún momento, Claro. que uno siente cuando le dicen, no sé, está en X o Y Keila o iglesia, y uno dice, venga, no, por ahí no es, y como que esa palabra no llene, como Ajá. que no, o sea. Sí, eso es no. así. Entonces yo creo que es ahí donde ya uno, Claro. el lugar que está trabajando en uno, diciendo por ahí Sí, no así es, claro, sí, porque nosotros hemos experimentado eso también, sí. Y aquí Yahweh está diciendo ahora acerca de que se arrepientan, porque él les dijo, dice, no pelearé contra ellos con la espada de Dios. Está diciendo, yo los voy a castigar Contra severamente ellos. si ustedes no se arrepienten. Porque, y no solamente a ellos, eso es para todos nosotros, que si hemos hecho algo y no nos arrepentimos, o en algún momento caemos y no nos arrepentimos, eso nos aplica a nosotros. Si no nos arrepentimos, no le pedimos verdaderamente un auténtico arrepentimiento. Y él sabe, porque lo dice, que él discierne hasta los pensamientos. O sea que no hay nada. en Hasta nuestra lo más mente. oculto. Sí, que nosotros podemos decir, Dios mío, perdón. Como dice por ahí, a Dios rogando y con el paso dando, ¿no? Pero no, eso no trabaja así. Porque él sabe si tu arrepentimiento es genuino y él valora eso, él honora eso. Pero si él ve que lo tuyo es hoy y mañana vuelves a la misma vaina, no, dice, no, eso contigo no. O sea que, para empezar, él nunca te ha perdonado porque él sabe que vas a volver a caer en la misma Tremendo. O esos cosa. arrepentimientos que son El que tiene cuando oye, usted ya lo sabe que la barbarie aún así lo hace. Sí. También. Y mucha gente, sabe que mucha gente que comete, hace cosas malas. Sí, sabiendo que es malo. Y cuando lo cogen, usted lo ve llorando. Ay, mi Dios. Pero ¿sabe qué? Eso es una mentira. Él lo que está llorando porque lo cogieron, no porque Está no arrepentido, no porque está hizo arrepentido. la fechoría, y no porque hizo algo malo, sino porque lo cogieron. Porque si no lo hubieran cogido, no hubiera sido así. ¿Qué? Me dejé coger. ¿Por qué me? Hay personas que tienen el pensamiento que van a hacer algo malo, o ya saben que van a hacer, no sé, este fin de semana saben que van a hacer algo malo, y van el viernes, Ajá. porque saben que van a hacer algo el sábado. Eso, sí. Entonces es como, es como, Sí. y uno lo siente, cuando uno El sabe que que es algo tiene malo, oídos que por ahí no es, Sí, uno lo siente, entonces uno sabemos sabe, que es sí. como si le, como lo que pintan el angelito acá, pues El el diablito. venga, por ahí no es, no lo haga, y aún así, o vámonos que después me arrepiento. Entonces sabemos que Yahshua le está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que les va a pasar a esos? Dice, porque esos que están haciendo estas cosas, para ellos yo tengo esto. Un día vengo y yo les voy a ajustar la cuenta. Y eso es también a nosotros. Cuando estamos y no hacemos, Él viene también y nos reprende y nos da el castiguito
y después vienen los lamentos y viene el lloro. ¿Sí? Entonces vemos que tiene que ser un arrepentimiento genuino y auténtico. Yo le pedí a Dios tantas veces que me perdonara porque la religión yo enseñé el rapto de 7 años y enseñé eso del infierno eterno, que te vas a quemar, si tú no me traes el tiempo te vas a quemar en el infierno toda tu vida, y entonces, porque eso es lo que se enseña en la religión. Muchos pastores enseñan eso, Claro. que tú estás haciendo un pecado, ese pecado te lleva al infierno, y el infierno ese es el fuego eterno, y ahí viene esto y bla, bla, bla. Oiga, y usted atemoriza a la gente. No, O sea, les mete temor, les mete miedo. Hace creer ya voy Les mete miedo. por lo malo. El castigador si no lleva la plata. Sí, la gente hace cosas que la gente a veces tiene el dinerito para pagar la renta o para pagar la comida y allá le dan el dinerito de la comida o el de la renta porque yo no me quiero ir al infierno. Que no tengo nada. Así hace la gente. O uno tiene una necesidad y abusan de esa necesidad. Hermano, es que usted tiene que dar para que llore y de la Yo he escuchado personas que dicen así, ay, Moreo, pastor, yo no tenía ni con qué pagar el arrendo, ni con qué pagar los servicios, ni nada, y me llegó la platica y dije yo, no tengo que dar el diezmo, así me quede sin un peso para pagar los servicios. No, ¿cómo se le ocurre? Eso, O no, eso no es de familiar llave. enfermo y no, dé el diezmo y yo No, lo oramos todos. Y eso no es así. Eso se llama chantaje. Una señora, y la señora, no me acuerdo de qué estábamos hablando. De las señoras, yo por lo menos sé mucho de que yo estoy parada en cualquier lado y me pongo a hablar con las señoras que están a mi alrededor. Y una vez me topé con una señora, una vez que fue a reclamar los medicamentos de mi mamá y de mis hermanos, pasé toda la mañana en el hospital de al lado y así fue una señora. Y empezamos a hablar de las iglesias y todo eso. Cuando alguien dice, no, por lo menos mi pastor, él me cobra una cuota por orar por mí. Y yo le dije, o sea, yo lo escuché y dije, y él sí, él me cobra cierto dinero para que él ore todos los días por mí. Yo, Claro, así es la iglesia católica. y yo le dije, Hay que pagar la misa para que el santo pero Jesús. está 100% segura que eso está bien. Y ella me dijo, claro, porque él está poniendo de su tiempo, de sus palabras, y no sé qué. Y yo me quedé callada y no le dije nada porque me dio pena. Sí, muy triste. No, sí, eso se ve y eso se Oiga, ve. eso se ve todo el tiempo, se ve. Pero Todo eso el del tiempo. diezmo es en todas las iglesias o no. Casi todas. Sí, casi. El 99,5%. Y después de la pandemia se volvieron Yo peor. en Armenia yo iba a Chalón Sí. y nunca me dijeron. Nunca vio nada anormal. Pero la gran mayoría, ellos sí. Nunca fui. Ah, de pedir plata. Pero sí pedían el tiempo. Sí, la gente daba el sobrecito, pero era voluntario. Sí, era voluntario. Oferta voluntaria, ¿no? Exacto. Oferta voluntaria sí se acepta, eso sí puede. Voluntaria es que existe para eso, ¿no? Pero espera, le digo una cosa, dicen que voluntario, pero ¿cómo le parece que el pastor o alguien muy cercano está poniendo cuidado quién está echando el sobrecito, quién está echando? No, y ellos saben, Porque a mí me consta. ellos saben porque yo fui tesorero de la iglesia y yo tenía un listado. ¿Quiénes son los? El 7 está muy bueno. Dice, Ay, el 17 es el malito. que tiene oído, oiga, Shema, lo que el Rúa, lo que el Espíritu dice a las congregaciones. A las congregaciones, o sea, esto es en general, para todo el mundo. Ajá. Dice, al que venza, le daré a comer del maná escondido. Esa es una recompensa. ¿Y cuál es el maná escondido? Dice, y le daré una La piedrecita blanca, esa es otra recompensa. Dice, y escrito en la piedrecita un Aleluya. nombre nuevo. Aleluya. Nadie conoce sino El que lo recibe. Aleluya. O sea que aquí hay una promesa de 3 recompensas. Vamos rapidito a tocarlas porque si no nos quedamos aquí toda la tarde. Bueno, primero dice el que tiene oídos. Dice Shema. Oiga, bueno. En 1 Corintios capítulo 2, el texto número 14, ¿verdad? Habla acerca del hombre natural y el hombre rujaní.
el hombre espiritual. ¿Sí? Vamos para allá. A ver. Capítulo 2, verso qué? Capítulo 6. 1 Corintios 2, 2:14. 2:14. 1 Corintios 2:14. Pero el varón natural no recibe las cosas del Ruach del oído. Ujú. Para él son absurdas. Ujú. Además, él no tiene la capacidad para entenderlas porque son evaluadas por medio del Ruach. Ajá. ¿Sigo? Sí. No, ahí está bien, sí, está bien. ¿Está bien? Solo el 14. Entonces, ¿qué dice la piedra? El que no es ruhaní, el que no es espiritual, no acepta las cosas del ruah de Yahweh, porque para él son tonterías. Tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el ruah de Yahweh puede juzgar todas las cosas y nadie puede juzgarlo a él. A él. Amén. Ok, ven, aquí estamos. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo el Rúa a acá? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Rúa le está hablando al que es espiritual, al que es ruhaní. Dice lo que el Rúa dice que a las congregaciones, dice al que venza, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y escrito en la pista un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de algo que es ruhaní, algo que es espiritual. Dice el que tiene oído, el oído que afinado, el oído espiritual, el oído de Yahshua. Dice, no me acuerdo ahora, creo que en la carta de los Efesios, donde dice Saúl, y nosotros tenemos la mente de Yeshua. Nosotros tenemos la mente de Yeshua. Todo lo que tiene la mente de Yeshua, ellos van a entender eso, ellos van a recibir eso. Ahora vamos a mirar qué es lo que Yeshua dijo por dar el maná escondido. Bueno, sabemos que cuando la nación de Israel fue llevada al desierto, algo de las muchas cosas espectaculares y maravillosas que Yahweh hizo fue que les dio alimento del cielo, el maná, ¿sí? Caía. Bueno, ese maná, los sabios, los que saben de la Torah de antaño, de muchos años, ellos haciendo un comentario acerca del maná, porque realmente hablamos del maná, pero nadie sabe qué es maná. Era algo que caía del cielo, que eran como unas hojuelas, que si era blanco, que si sabía miel, pero en realidad nadie tiene el concepto. ¿Qué cosa es el maná que ya volviendo del cielo? Es alimento del cielo, ¿no? Bueno, dice Rosario, comentando acerca de esto, que ese maná contenía, ¿no? Era algo simple, pero que en esa simpleza el maná contenía todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita para sostenerse vivo. Las vitaminas, los minerales, todo lo que el cuerpo necesita, ¿sí? Y como eso trabajaba, que cuando eso se consumía, eso como que se disolvía. Lo comían, se disolvía, tenía un sabor agradable, lo comían, pero que era algo como que para mucha gente no satisfacía, aunque era lo que ellos solamente necesitaban. Pero recuerden que la mentalidad de ellos andaba en Egipto, en las papas, en los ramos, andaban en la zanahoria. Y ellos, este concepto de ese maná, después de estar 400 años comiendo pescado y comiendo papa y yuca y todo eso, ahora Yahweh les está dando algo que es totalmente nuevo, distinto, diferente. Y que en esa sola porción, esa cosita así que eso se disuelve en la boca, había todos los nutrientes que el cuerpo humano necesitaba para sobrevivir. Y no solamente eso, que el cuerpo eso lo asimilaba de una forma que en el cuerpo eso iba a las partes y eso se desintegraba. No es como la comida que comemos, que tiene que pasar un proceso. Dicen que ellos no han... Entonces, por eso ellos no tienen que No No iban al baño. La jopa, cuando crecían, la jopa no se gastaba.
Los zapatos le crecían y el pelo se le hinchaba. O sea que ellos vivieron una serie de cosas sobrenaturales. Una nube de día, fuego de noche. O sea, ellos vieron cosas que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Ahora Yahshua dice, ahora yo te doy algo mejor que eso. Yo te doy del maná escondido, dice Yahshua. El maná escondido, ¿verdad? Bueno, sabemos que en Juan capítulo 6, Yahshua hace referencia a que Él es el pan que vino del cielo. Ajá. Él es el pan maná de escondido. vida. Él se refiere a ese pan que es el que nos sustenta, ¿sí? Entonces, para resumir esto, ¿qué es lo que Yahshua está diciendo? Está diciendo esto. Yahshua está diciendo, mira, el maná escondido soy yo. Si tú tienes una relación estrecha, tienes una relación íntima conmigo, tú vas a probar verdaderamente lo que es comer maná del cielo. Eso es lo que Jesús dijo. Qué Yo le voy a belleza. dar ese maná, Qué belleza. pero ese maná está escondido y solamente es para el que tiene una relación íntima, estrecha, ¿sí? La gente del mundo, No los religiosos, ellos no tienen ni idea de qué Por eso nos dicen locos. Por eso es que ahí lo dice. que la mente natural no entiende. Ajá. Ahí lo dice ahí. Ajá. El hombre natural No entiende. Para el hombre natural es locura, dice por ahí en otro texto. Por eso cuando dice uno está loco, si usted cree en tonterías, bobadas, no. Nosotros sabemos lo que creen. Dicen aún. Ellos son los que están locos. Creen porque demasiado no saben que se tonterías. entiende. Dice, pero en cambio, no dice, ¿no? Que el que es brujería espiritual, dice, Entiende las cosas él entiende, espirituales. dice, y él juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero él sí puede, decir cómo son las cosas. Entonces, eso es lo que Yahshua dijo, yo te voy a dar ese maná contigo, una relación íntima, estrecha, personal conmigo. Ah, y la piedrecita blanca, ¿sabes qué? Esa piedrecita blanca, en los tiempos antiguos, en los tiempos de edad, cuando tú dabas una piedrecita blanca, eso era símbolo. Recuerda que todo el simbolismo tiene una connotación espiritual, ¿sí? Esta piedrita se representaba que tú eras más que mi amigo. Tú no eres solamente mi amigo, yo te digo a ti, Linaítate, con esta piedrita blanca. Yo estoy diciendo a ella que ella es más que mi amiga. Ella es como si fuera parte de mí. Como si fuera mi otro yo. Ajá. Y eso que Yahshua dice, cuando yo te decía piedrecita, tú vas a ser más que mi amigo. Tú vas a hacer algo muy personal para ti. Y eso es lo que Yahshua dice. Yo te voy a decir y voy a hacer algo más todavía. Y te voy a dar un nombre nuevo. ¿Y sabes lo que significa el nombre? Un nombre nuevo significa la totalidad y la suma de todo lo que tú eres, de todo lo que tú representas. Ahora imagínate tú en el reino de Yahshua con un nombre nuevo, ¿cuál será tu posición? ¿Cómo será tu vida en ese nuevo paraíso, en ese nuevo mundo que vamos a experimentar en un futuro muy lejano? O sea que Yahshua dice, si tú vences, tú vas a saber lo que tienes que hacer contigo. Tú vas a ser más cercano de un hermano. Qué rico llegar a ser así. Y te voy a dar un nombre que nadie sabe, porque ese nombre significa algo que tú ni te imaginas lo que es. Con Abraham, ¿qué hizo con Abraham? Y Abraham fue un hombre mortal. Abraham vivió en el desierto. Y cuando él llamó a Abraham, le dijo, ya no te va a llamar más Abraham. ¿Qué hizo? Que le cambió el nombre. Abraham. ¿Y qué pasó? Con ese nombre, ahora será padre de multitudes. Le puso la H de Yahweh, la genética. Él le añadió algo de su nombre. Y ahora Abraham, ¿qué? Abraham vino a ser el padre de la humanidad. Vino a ser ahora el padre de multitudes. ¿Por qué? Porque le cambió el nombre. Ahora, imagínate lo que pasa con nosotros cuando nuestros nombres se han cambiado. ¿Qué pasó con Jacob? Cuando le cambió el nombre. Dice, ya no te llamarás más Jacob. Ahora te vas a llamar ¿qué? Israel. ¿Por qué? Porque de tu loco saldrá una nación que se llamará el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el nombre primero, él era un tramposo, él fue un usurpador. Pero cuando Yahweh le dijo, ya no vas a ser un tramposo, un usurpador, no.
tú ahora vas a ser el padre de una nación, vas a ser mi pueblo escogido. Ahora, si esos hombres que fueron hombres que realmente vivieron en el tiempo, ¿cuánto más nosotros que vamos a ver? Porque ellos van a estar en el reino también, no te creas, nosotros no vamos a ver en el reino. Ellos tienen también su lugar de privilegio, porque ellos fueron los patriarcas, ellos fueron los que, de los lomos de ellos fue que nació la nación de Israel. Ellos son especiales y nosotros los vamos a ver, pero dice la palabra que a nosotros se nos dio algo mejor que lo que se le dio a ellos. Y eso, y bueno, concluimos esta clase y pues esperamos que hayamos aprendido algo. Sí, mucho. Recordemos que Fueron 1 hora seguimos aprendiendo acerca de las congregaciones. Siempre va a haber algo, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. La Tiatira es más larguita. Sí, que es el mensaje de la Santa Iglesia, eso es para todas las congregaciones, eso no es para nadie en específico. ¿Sí? Y tenemos que estar siempre apercibidos y atentos siempre a la voz de nuestro Abba. Amén.